del proyecto Hermano Mayor, que es sobre el sistema tegumentario y esquelético, a cargo del estudiante de medicina Mariela Madrid, la cual es en el 7º ciclo en la Universidad Señor de Cepán. También es directora de la CPA Asocien de la UCS 2025 a 2026 y también forma parte del semillero de Asocien UCS. Procedo a darle pase para que empiece. Buenas noches con todos, no sé si me puedan visualizar. Voy a proceder a compartir pantalla en un momento. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se puede visualizar? Ya, listo. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Me vuelvo a presentar. Soy Mariela Madrid y el día de hoy vamos a ver lo que son sistemas tegumentario y esquelético en embriológica. Bien, iniciando con el sistema tegumentario, básicamente vamos a hablar de la piel, ¿no es cierto? La piel está constituida tanto por epidermis y dermis. La epidermis nos va a brindar ese límite con el medio exterior y es una estructura que se adapta a los requerimientos funcionales locales. ¿Cómo se nos presenta? Se nos va a presentar como una capa única de células ectodérmicas. Al final del primer mes se va a ver una formación de una capa fina externa de células aplanadas que se les va a denominar peridermo. Son esas células que pueden ver aquí. Al tercer mes, esta estructura se va a dividir en 3 partes. La parte basal, donde sabemos que hay mucha actividad mitótica. La parte intermedia, donde proviene al dividir las células madre en capa basal. Y las superficiales, que son las células epidérmicas, que en esta imagen vamos a ver las que tienen burbujitas grandes. Vamos a ver la basal, la intermedia y la superficial. Al 6º mes, vamos a ver que el epidermis que se sitúa debajo del peridermo se va a poder diferenciar definitivamente de la estructura postnatal. ¿Qué va a suceder? De que estas células peridérmicas van a sufrir una apoptosis. Se van a desprender hacia el líquido amniótico y a partir de la semana 20 se va a convertir en una barrera. Este cambio tiene una función adaptativa, ya que cuando se va a producir más o menos dependiendo de la cantidad de desechos urinarios que se encuentren en el líquido amniótico. Bien, ¿qué otro tipo de células encontramos en la epidermis? Tenemos a los melanoblastos. Los melanoblastos inician a partir del 2º mes. Estos derivan de la cresta neural, migran de la dermis embrionaria a la epidermis embrionaria. Un punto importante que he puesto aquí en esta diapositiva es para poder identificar, tenemos el melanoblastos y los melanomas, tenemos al antígeno HMB45. Un punto importante también es que los melanoblastos no se van a empezar a producir una cantidad detectable de melanina hasta la mitad de embarazo. Puede ocurrir en personas con tez más oscura que con tez blanca.
Aquí una patología, por así decirlo, que es un rasgo genético, como es el albinismo. Básicamente es la ausencia de la pigmentación, que no suele ser, que es una incapacidad. Esto se debe a que la enzima de la tirosina, que participa en la conversión de la tirosina a la melanina, no cumple esa función que debería, ¿no? También tenemos a las células de Langerhans que proceden del saco vitelino invadiendo la dermis al final del segundo trimestre, del trimestre, perdón. Un punto importante también aquí de las células de Langerhans es que también va a cooperar junto con los linfocitos. Cooperan dando una respuesta frente a cualquier antígeno. También en el segundo trimestre vamos a encontrar un número reducido de células de Langerhans, que va a ir incrementando conforme las semanas hasta llegar a ser un 2 a 6%. Tenemos también a las células de Merkel, que lo vamos a ver en las semanas 8 y 11, en la zona palmar y plantar, y se va a ver asociado a terminaciones nerviosas. Hablando de la dermis tiene múltiples orígenes. El tronco surge del dermatodo de las somitas, la parte ventral y lateral que deriva del mesodermo de la placa lateral, las células dérmicas de cara, la mayor parte de la piel del cráneo y la región posterior del cuello, descienden del ectodermo de la cresta neural craneal. La futura dermis está constituida por las células mesenquimales, que es poco agregadas, que están interconectadas mediante uniones estrechas focales. Al inicio del tercer mes se diferencian las células del mesénquima en fibroblastos y de forma creciente en la matriz intercelular fibrosa. Acá hay tres principales clases: el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3 y las fibras elásticas. La octava semana, los nervios sensitivos crecen y ayudan a completar los ajos reflejos, ¿no? Que nos va a permitir una respuesta ante los golpes. Bien, vamos a hablar de los derivados. Uno de ellos es el pelo, que se van a formar como resultado de los estímulos inductores procedentes. En la semana 12 se forman las plácodas epidérmicas con una distribución regular, como lo podemos ver en esta imagen, que va a dar a la formación de las papilas dérmicas. Después se va a producir unas invaginaciones epidérmicas de crecimiento continuo y se va a formar el bulbo piloso. En las semanas 13 y 14 se va a originar el folículo capilar y el músculo, que es el músculo piloerector, que es de origen mesodérmico, se va a encargar de levantar el pelo hasta casi una posición vertical cuando tenemos esa sensación de frío, ¿no? Y a medida que se va desarrollando el pelo, se va madurando, hay una pequeña protuberancia de la glándula sebácea que va a señalar un agregado de las células madre epidérmicas. Hay tres fases. La fase anágena, que es la primera fase, donde el pelo prácticamente crece 10 centímetros por año, y esto puede durar hasta los 5 o los 6 años. Tenemos la fase catágena, que dura de 1 a 2 semanas. Durante el folículo va a sufrir una regresión folicular, es decir, que va a volver a su longitud original. La fase telógena, que se une con la exógena, ya que la telógena básicamente es donde el pelo ya deja de crecer. Esto dura de 5 a 6 semanas, y la exógena básicamente es cuando el cabello comienza a caer. Bien, las glándulas sudoríparas se dividen en dos: las secrinas y las apocrinas. Las secrinas, en la semana 17, junto a la formación de los folículos pilosos, se van a reducir y la actividad cambia según la formación, cambia la formación de las glándulas sudoríparas. Si se llega a estimular el BMP, que es las proteínas morfogénicas óseas, que los he puesto aquí, y el factor de crecimiento fibroblástico del mesénquima local, va a suprimir la señalización del SSH y va a inducir a la formación de las glándulas sudoríparas. Estas van a aparecer primero en palmas de manos y pies y progresivamente va a comenzar a diseminarse por todo el cuerpo.
En cambio, las apocrinas secretan básicamente el óleo. Esto es metabolizado por las bacterias que van a producir ese característico olor a sudor y van a darse origen en las zonas de los folículos de la región axilar, púbica y perianal. En las uñas va con inicio al tercer mes, va a haber un engrosamiento epidérmico de las superficies dorsales. Si se llegara a alterar este plan eje dorsoventral, puede llegar a duplicarse o haber ausencia de la uña, ¿no? Estas uñas están formadas por células epidérmicas altamente generalizadas. Vamos a ver la imagen de aquí. Vemos el campo unguial primario, el lecho unguial, el surco limitante y la matriz proximal. Que esto inicia, esto sucede en el cuarto mes. Ya aquí vamos a ver la placa que se conoce como eponiquio, que es una placa fina recubierta de capas epidérmicas, y el hiponiquio, que es la epidermis que subyace de la porción más distal. A partir de la semana 32 aproximadamente, aparece el crecimiento de las uñas en manos y en la semana 36 en los pies. En las glándulas mamarias, puntos importantes es que se desarrolla a partir de las yemas epiteliales ectodérmicas, comienza la formación en las crestas mamarias, 2 bandas de engrosamiento ectodérmico, la sexta semana del desarrollo embrionario, y aquí entran 2 importantes, que son las neuroregulina 3 y la TBX3, que controlan la formación de las placas mamarias. En la sexta semana vamos a ver la placa ectodérmica junto al mesénquima. Al séptima semana vamos a ver a la proteína morfológica ósea junto a la proteína que está relacionada con la hormona paratiroidea. Aquí lo vemos ya el crecimiento de las glándulas mamarias en la décima semana. Aquí ya es en el cuarto mes. En el sexto mes ya vemos que todavía no se ha formado el pezón, pero ya vemos que se formó los conductos galactonos. Y al octavo mes ya vemos la excavación del pezón. Bien, entrando a lo que es sistema esquelético, tenemos que saber que para el mesodermo paraxial se va a segmentar en 2 puntos, que son los somitómeros, que van a la región de la cabeza, y los somitas, que es en la región occipital hasta la región caudal. Los somitos, como vemos, si vamos a hablar de esqueleto axial, porque eso lo voy a explicar más adelante, lo que nos importa es la pared ventral del somita. La pared ventral del somita se va a diferenciar de estos que son los esclerotomas. Esos esclerotomas se van a volver polimórficos y van a constituir el mesénquima o el tejido embrional. Este mesénquima lo que va a hacer es migrar y se va a diferenciar de otras células, pero a las células que a nosotros nos importa que se diferencien son los osteoblastos. Después tenemos a la placa lateral, que se va a basar en hueso de pelvis, cintura escapular, extremidad y esternón, y la cresta neural, que son los huesos de cara y cráneo. Bien, voy a hablar de 2 tipos de osificación. Voy a explicar primero la osificación intramembranosa, que es donde el mesénquima de la dermis se tiene que diferenciar directamente en hueso. Exactamente las espículas óseas, que son esta parte moradita de acá, se van a irradiar desde el centro de la osificación primaria hasta la periferia. Y esto sucede solamente en los huesos planos. ¿Qué huesos planos tenemos en el cráneo? El hueso parietal, el hueso occipital y el hueso frontal. En la osificación endocondrial, el mesénquima, que son estas celulitas que vemos por aquí, el mesénquima se tiene que diferenciar de los condrocitos y van a formar un molde cartilaginoso. Este molde va a ser invadido por los vasos del centro para poder depositar osteoblastos, llevando a la mayoría de los condrocitos hacia la epífisis. Los condrocitos que permanecen todavía en la parte media sufren una hipertrofia y también apoptosis, liberando la matriz circundante. Y al final, los vasos que invaden la epífisis van a formar centros de osificación secundarios.
Entrando en lo que es el neurocráneo membranoso, son los huesos, básicamente vamos a hablar de la bóveda, son los huesos planos que rodean al encéfalo en manera de bóveda que a través de la osificación intramembranosa. Los derivados de la cresta neural son el hueso frontal y la escama temporal, y los derivados del mesodermo paraxial tenemos al parietal, al petroso temporal y al occipital. Bueno, el cráneo, nosotros sabemos que son huesos planos, separados por estas bandas que vemos por aquí, de color celeste, bandas de tejidos conectivos que se les va a conocer como suturas. Donde más se reúnan dos o más suturas, se les va a denominar fontanelas. Tenemos la fontanela anterior, tenemos la fontanela posterior, tenemos la sutura coronaria, la sutura lamboidea, la sutura sagital, y todo esto nos permite que esto va a sufrir un moldeamiento, por decir, nos va a permitir el moldeamiento del cráneo durante el parto. Es decir, que después del parto, el cráneo del bebé va a recuperar la posición original. Ahora, ¿cuándo se cierran estas fontanelas? La fontanela anterior se va a cerrar a partir de los 18 meses de edad. En cambio, la posterior tarda más en cerrar, dura aproximadamente del primer al segundo mes de la edad ya postnatal. Entrando al neurocráneo cartilaginoso, básicamente son los huesos de la base del cráneo, que es a través de una osificación endocondrial. Tenemos a la precordial, que es el límite, es frente al límite rostral de la notocorda. Tenemos al etmoides, al ala menor del esfenoides y al ala mayor del esfenoides. En la parte cordal, condrocráneo cordal, tenemos a la región posterior, que viene a ser la base del hueso occipital, el cuerpo del esfenoides y el hueso petroso. El viscerocráneo. El viscerocráneo, vamos a hablar primero del primer arco faríngeo de la parte dorsal, que nos va a dar origen al hueso maxilar, al cigomático y parte del hueso temporal. El arco faríngeo ventral, que contiene al cartílago de Merkel, es donde el mesénquima se va a condensar, va a producir una osificación intramembranosa y va a dar origen a la mandíbula. El extremo dorsal del proceso mandibular, junto con el segundo arco faríngeo, va a dar origen a lo que es el yunque, al estribo y al martillo. También los huesos nasales y los lagrimales derivan directamente de las células de la cresta neural. ¿Qué defectos craneofaciales tenemos? He puesto aquí el craniosquitis, que básicamente es cuando la bóveda craneal no se llega a formar y el tejido encefálico queda expuesto hacia el líquido amniótico, provocando una degeneración. Esto va a conllevar a que se genere una anencefalia, que ocurre por la falta del cierre del neuroporo anterior. Pero si son pequeños, solamente se queda expuesto a las meninges, se les va a llamar meningocele. En caso esté el tejido craneal junto al meningoceles y solamente se hernian, se va a denominar meningoencefalocele. Tenemos también la craniosinotosis, que es el cierre prematuro de una o más suturas y es característica de más de 100 síndromes genéticos. Eso lo pueden encontrar en el cuadro del libro de Lachman. ¿Por qué puede suceder? Por deficiencia de vitamina D, por teratógenos, por olihidramios o embarazos múltiples. La escafocefalia es el cierre temprano de la sutura sagital, lo que le va a determinar una expansión frontal y occipital, donde el cráneo se va a volver alargado y estrecho. En la braquicefalia es el cierre temprano de las suturas coronarias, lo que vuelve al cráneo acortado y deformado. Y la polipogliocefalia es el cierre solamente de una de las suturas coronarias, que también vuelve al cráneo acortado y deformado. Tenemos displasias esqueléticas, como la colondoplasia, donde vemos en esas imágenes, afectan a los huesos largos, hay megalocefalia, dedos cortos y curvatura espinal acentuada. Tenemos también la displasia tanatofórica,
se va a subdividir en dos tipos. Tipo 1, donde los fémurs, como vemos en la imagen, son cortos, curvos, y puede o no tener cerebro de trébol. El tipo 2, cuando son los fémures rectos, relativamente largos y tienen cráneo de trébol. Y por último tenemos a la disostosis cleidocraneal, donde es el cierre tardío de las fontanelas. Hay una disminución en la mineralización de las estructuras craneales, generando un abombamiento de los huesos frontales, parietales y occipitales. A menudo también va a haber una ausencia o subdesarrollo de las clavículas. Entrando en lo que es vértebras y columna vertebral, ya había mencionado que derivan de las porciones del esclerotoma de las unitas, derivados a su vez del mesodermo praxial. ¿Cómo se conforma la vértebra? Por un arco, por el foramen, tenemos el cuerpo vertebral, la apófisis transversa y la espinosa, ¿no? Embriológicamente, en la cuarta semana, el esclerotoma migra en torno a la médula espinal y la notocorda, que la vemos en esta imagen, para mezclarse con las células del somita en el lado opuesto del tubo neural. Cabe recalcar que cada somita va a experimentar una resegmentación, por lo cual la mitad caudal va a crecer y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. También los músculos que quedan unidos a dos somitas, para que así la columna vertebral adquiera la movilidad. Un punto importante que tal vez le pueda venir en algún examen, si es que hay alguna estructura 1, es que el patrón de la configuración de las distintas vértebras está regulada por los genes Hox. Bien, aquellas células mesenquimatosas que entre dos regiones no llegan a proliferar, lo que nos va a contribuir es en la formación del disco intervertebral. Vemos que el notocorda se va a involuciona casi por completo perteneciendo en esa zona de disco para contribuir al núcleo pulposo. Después son circundados por las fibras periféricas del anillo fibroso y los nervios que quedan cerca a estos discos intervertebrales salen de la columna a través de los forámenes intervertebrales. Al mismo tiempo que se llegan a formar las vértebras, se van a subdividir en dos curvaturas primarias, que son la torácica y la sacra, y dos curvaturas secundarias. La cervical se va a dar cuando el lactante aprenda a sostener su cabeza, y la lumbar cuando aprenda a caminar. Una patología aquí es la escoliosis, que son básicamente dos vértebras adyacentes que llegan a experimentar una función asimétrica o falta la mitad de una vértebra. En cuanto a costillas y esternón, las costillas todos derivan del esclerotoma, que pertenece al mesodermo paraxial. Van a crecer a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales son del esclerotoma que migra más allá de lo que es la frontera somítica lateral hasta lo que viene a ser el mesodermo lateral adyacente. En cambio, el esternón se va a desarrollar en la capa parietal del mesodermo, en la placa lateral de la pared ventral del cuerpo, primero formando dos bandas esternales, las cuales crecen hacia la línea media y se van a fusionar en constituir los moldes cartilaginosos del manubrio, los segmentos también del cuerpo y la apófisis sifoides. Defectos externales, tenemos a la hendidura external, que son órganos torácicos, solo que están recubiertos por piel y tejidos blandos. También las bandas externales no crecen hasta unirse en la línea media. Otra patología tenemos al pectus excavatum, que es la depresión external con convexidad posterior, como lo vemos en esta imagen, y el pectus caritum, que es el aplanamiento bilateral del tórax con proyección anterior. Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o duda.